Floricanto presenta. Hola queridos amigos, continuando con este tema de algunos criterios que puedan ayudarnos para decidir en estas elecciones. Varios me han preguntado acerca de si es correcto, si es adecuado, si es lícito promover el voto útil, porque en algunos medios se ha mostrado que el voto útil no es católico, así lo han llamado, como que no es correcto en orden a la doctrina de la Iglesia. Y para esto yo quisiera hacer lo que hacen los filósofos, definir términos, qué es lo que entendemos por voto útil y bueno, en qué momentos es lícito o no el promoverlo. Digamos que en una elección, por un lado se tiene lo que se llama el voto duro y por otro lado lo que se llama el voto útil. El voto duro es aquel voto que tienen los partidos políticos, de aquellos que regularmente votan por ellos, que forman parte del partido, los miembros que están afiliados. Digamos que por un lado es un voto seguro por un partido específico y cada uno de los partidos tiene su voto duro, algunos tienen más fuerza, otros tienen menos fuerza. De hecho, cuando en una elección hay mucho abstencionismo o votos nulos, lo que pesa más es el voto duro. El voto duro tiene más fuerza. Y digamos, por otro lado tenemos lo que es el voto útil, que es aquel voto que los distintos partidos van ganando por medio de sus propuestas, por medio de sus campañas. Son aquellos que no tienen un voto decidido y al escuchar las propuestas deciden por alguien en específico. Esto es lo que llamamos voto útil, y cuando hay mucha participación normalmente tiene más peso el voto útil. Entonces, el voto útil en sí mismo no es bueno o malo, no es ético o contrario a la ética o a la moral, porque digamos que es un tipo de voto. Todos los partidos buscan ese voto. Entonces en sí mismo no tiene una carga moral buena o mala. La cuestión aquí es cómo se promueve este voto, qué es lo que se busca para ganar este voto. Porque digamos que de manera regular, los políticos cuando muestran sus propuestas, cada uno va diciendo lo que propone, sus bondades, cosas buenas, de alguna forma están buscando el voto útil. Pero en algunas elecciones como en estas, el voto útil se da de alguna otra manera, que es más con un sentido negativo, es decir, no tanto votar en favor de un candidato, sino votar en contra de algún candidato o algún sistema. Entonces, dos formas en las cuales hemos visto que se promueve el voto útil en estas elecciones, entre tantas que hay, es por un lado el hecho de decir no queremos que continúe este sistema político que está gobernando en la actualidad, por consiguiente vota por determinado candidato para que no quede nuevamente el candidato del sistema. Entonces, por un lado es un voto contrario al sistema actual. ¿Cuál es la finalidad de este voto? Que no quede el sistema. Pero por otro lado tenemos otra promoción de voto útil, que es el candidato que parece tener fuerza, es una mala opción, por consiguiente vota por determinado candidato para que no quede este otro candidato. Por consiguiente también es un voto que se promueve en un sentido negativo, es decir, no queremos que continúe el sistema actual o no queremos que gane un candidato. Por consiguiente, la solución para evitar estos males es votar por un candidato u otro. La cuestión es que si nosotros promovemos este voto para evitar un mal, sea un sistema, sea un candidato, pero en el candidato que estamos promoviendo como opción en contra de este sistema o de este candidato, digamos que este candidato que promovemos pues tiene elementos contrarios a la verdad, elementos contrarios a la moral. En ese sentido, el voto útil o la promoción del voto útil no es correcto. Es decir, no es correcto promover un mal para evitar otro mal. Es decir, no quiero este sistema que es malo, promuevo un candidato y no me importa que sea malo. O no quiero que quede este candidato, promuevo otro candidato y no me importa que sea malo. Ojo, no estoy dando juicios de valor sobre algún candidato específico. Ya me imagino los comentarios diciendo el padre está hablando en contra de alguien. No
no estoy dando juicios de valor de un candidato específico, sino que estoy mostrando los momentos y los elementos en los cuales la promoción del voto útil no es lícita. Es decir, promuevo un mal para evitar un mal. En ese caso, la promoción del voto útil no es correcta. Pero si, por ejemplo, yo promuevo el voto útil por un candidato mostrando sus bondades, y entre las bondades que yo muestro es evitar este mal, es decir, evitar que quede alguien malo o evitar que quede un sistema malo, en ese sentido sería lícito, pero siempre y cuando yo muestre bondades de este candidato y ese candidato sea moralmente bueno, sus propuestas sean buenas, sus propuestas sean correctas y sus propuestas no sean contrarias a la vida y la familia. Entonces, si un candidato en específico me puede garantizar la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la dignidad humana, la promoción del bien común, y de paso promuevo ese voto para evitar algún mal, en ese caso es lícita la promoción del voto útil. Pero si yo, a sabiendas de un mal en un determinado candidato, promuevo el voto útil para evitar otro mal, no es correcto. Recordemos lo que nos han dicho los obispos, que debemos buscar el bien posible, pero es importante profundizar en el bien posible porque no puede quedar solo como un eslogan de campaña. Este bien que se busca en las elecciones, por un lado, es efectivamente cuáles son aquellos elementos buenos que tiene este candidato y que además tiene posibilidades de llevar a cabo. Es decir, que son reales, son posibilidades reales, no son cuentos, fantasías, inventos. Pero por otro lado es importante, como lo dije en el video pasado, cuál es el bien que quiero preservar. ¿Qué bien puede ayudarme a preservar este candidato? Y junto con eso, ¿qué mal puedo evitar? En ese sentido tiene que ir nuestra promoción del voto útil y nuestra elección. Ahora, como lo he dicho, cuando todas las opciones me generan un mal y no tengo posibilidad de elegir por bien, en este caso es cuando yo puedo decidir padecer el menor mal, pero solo cuando todas las opciones representan un mal y yo no tengo opción de elegir. Yo no estoy eligiendo el mal, simplemente estoy buscando padecer lo menos posible. Pues espero que este video les sea de utilidad y pueda darle algunos elementos que les ayude a tomar esta decisión. Que Dios los bendiga. ¡Viva Cristo Rey!